Maya le sirvió al chico silencioso su café de siempre cuando el rey de los vampiros se deslizó en el reservado junto a él. Todo el restaurante se paralizó. Lo que nadie sabía era que el chico era el heredero del rey, y Maya acababa de convertirse en la única testigo humana de una reunión que llevaba 3 siglos gestándose. Las luces fluorescentes sobre el restaurante Mel's All Night Diner zumbaban con su melodía familiar, proyectando duras sombras sobre los reservados de vinilo agrietado y las mesas de formica manchadas de café. Maya Chen limpió la barra por tercera vez en 10 minutos. Sus movimientos automáticos después de 18 meses de turnos de noche. El reloj sobre la parrilla marcaba la 1:47 de la madrugada, lo que significaba que él llegaría pronto. Las noches de los martes se habían vuelto predecibles de una manera que la reconfortaba y la inquietaba a la vez. Afuera, la lluvia de octubre de Seattle pintaba vetas plateadas en las ventanas, convirtiendo el aparcamiento en un espejo de reflejos de neón. El restaurante solo albergaba a 4 clientes, 2 camioneros apurando un café solo en la barra, un estudiante universitario insomne encorvado sobre sus libros de texto en el reservado 3, y la señora Patterson, que venía todas las noches desde que su marido murió, pidiendo una tarta que nunca comía. Maya había aprendido a no hacer preguntas. El turno de noche atraía a gente que necesitaba un lugar donde existir sin dar explicaciones, y ella respetaba esa regla no escrita. La campanilla sobre la puerta sonaría exactamente a las 2 de la madrugada, y él entraría con la precisión de un reloj. Ese chico extraño que pagaba su café solo con el cambio exacto y nunca decía más que un susurrado «gracias». Adrián había averiguado al escuchar por casualidad una llamada telefónica hacía 3 semanas, aunque ella fingía no saber su nombre. Parecía tener unos 17 años, con una piel pálida que se veía casi translúcida bajo las duras luces y un pelo oscuro que caía sobre unos ojos demasiado viejos para su rostro. Los otros clientes lo evitaban instintivamente, apartándose cuando pasaba, las conversaciones muriendo a media frase hasta que él se instalaba en el reservado 7, junto a la ventana del fondo. Maya había notado este patrón, pero eligió la amabilidad por encima de la cautela. Siempre calentaba su taza de café antes de servirlo. Siempre deslizaba paquetitos de azúcar extra en su mesa cuando creía que él no miraba. Sin embargo, esta noche se sentía diferente, cargada de una electricidad que le ponía la piel de gallina y hacía que la cafetera carraspeara. La lluvia de afuera había cesado, dejando una quietud antinatural que presionaba contra las ventanas como algo vivo. Maya volvió a mirar el reloj. La 1:52 de la madrugada. 8 minutos antes, la campanilla sonó con un sonido como de cristales rotos. Adrián entró tropezando por la puerta, su habitual máscara de compostura, agrietada y sangrante. Sus manos pálidas temblaban mientras se dirigía al reservado 7, chocando con una silla que raspó contra el linóleo con un sonido como de uñas rascando piedra. Maya agarró la cafetera y una taza limpia, la memoria muscular guiando sus pies por las baldosas desgastadas. Mientras se acercaba a su mesa, notó que su reflejo en la ventana veteada por la lluvia era extrañamente tenue, como una fotografía expuesta a demasiada luz. Cuando rodeó el borde del reservado para mirarlo de frente, vio por qué le temblaban las manos. Lágrimas de sangre surcaban sus mejillas en perfectas líneas carmesí, y sus ojos plateados contenían un dolor tan profundo que a ella le dolió el pecho. «Oye, ¿estás?», empezó a decir, pero las palabras murieron en su garganta cuando la campanilla del restaurante volvió a sonar con un estruendo que hizo vibrar todas las superficies de cristal. El hombre que entró llevaba un caro abrigo negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla.
El agua chorreaba de su pelo oscuro, a pesar de la ausencia de lluvia en el exterior, formando charcos en el suelo con patrones que dolían al mirar directamente. En el momento en que cruzó el umbral, todos los clientes del restaurante se quedaron congelados a medio movimiento. Las tazas de café se detuvieron a medio camino de los labios. Las conversaciones se interrumpieron entre sílabas. Incluso la vieja gramola de la esquina enmudeció tartamudeando, como si sus engranajes se hubieran convertido de repente en piedra. Maya sintió el peso de su atención antes de ver su rostro, una presión que le hizo doler los huesos y le nubló la visión por los bordes. Cuando él giró aquellos antiguos ojos plateados hacia el reservado 7, el aire mismo pareció espesarse con reconocimiento y hambre, sin hablar, sin prisa. Se deslizó por el suelo del restaurante con movimientos demasiado suaves para las articulaciones humanas. La cafetera de Maya tembló en su mano, la cerámica traqueteando contra la cerámica, mientras observaba a aquel hombre, imposible deslizarse, en el reservado frente a Adrian. El parecido estaba ahí una vez que sabías dónde mirar, oculto bajo siglos de diferencia, pero inconfundible en la curva de sus bocas, el ángulo de sus pómulos, la forma en que ambos sostenían la cabeza al escuchar sonidos que otros no podían oír. Padre e hijo, separados por el tiempo y la elección y el peso de unas expectativas que podrían aplastar montañas. El rey de los vampiros pronunció una sola palabra en un idioma que hizo que las luces fluorescentes parpadearan y se apagaran, sumiendo la mitad del restaurante en sombras que se movían con inteligencia propia. Lucian. El nombre quedó suspendido en el aire como incienso, cargado de poder y anhelo, y el sabor amargo de viejas heridas. Adrián, que Maya ahora entendía que en realidad era Lucian, levantó la vista con unos ojos que reflejaban la mirada plateada de su padre. Las lágrimas de sangre se habían secado en sus mejillas, dejando manchas de color óxido que de alguna manera lo hacían parecer más joven e infinitamente más viejo al mismo tiempo. 300 años, susurró el rey de los vampiros, su voz portando el peso de los siglos como sedimento en aguas profundas. Busqué en cada sombra, en cada susurro de rumor, en cada sueño que cruzaba la frontera entre el dormir y el despertar. Desapareciste tan completamente como las estrellas de la mañana, sin dejar nada más que el recuerdo de tu risa en salones vacíos. La voz de Lucian se quebró por el desuso, áspera como cristal roto contra la seda. No estaba preparado para ser lo que necesitabas que fuera. La corona que me ofreciste se sentía como una soga, y cada alianza que propusiste sabía a ceniza en mi boca. Necesitaba tiempo para entender lo que significaba gobernar, liderar, llevar las esperanzas de nuestro pueblo sin perderme a mí mismo en el proceso. Maya se dio cuenta de que estaba escuchando a escondidas a la realeza vampírica, presenciando una conversación que podría remodelar el mundo sobrenatural. Los otros clientes permanecían congelados en su estasis sobrenatural, atrapados como insectos en ámbar, mientras fuerzas más allá de la comprensión humana se desarrollaban a 1 metro de donde estaban sentados. Debería correr, debería llamar a alguien, debería hacer cualquier cosa excepto quedarse allí sosteniendo una cafetera, como si pudiera protegerla de criaturas que podían desgarrar el acero con sus propias manos. Pero sus pies parecían enraizados en el suelo, y su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado desesperado por su libertad. La atención del rey de los vampiros se desvió hacia ella con la lenta inevitabilidad de un depredador seleccionando a su presa. Aquellos ojos antiguos catalogaron cada detalle de su apariencia, desde las manchas de café en su uniforme hasta la forma en que inconscientemente se acercó a Lucian a pesar de que cada instinto de supervivencia le gritaba que huyera. La chica ha sido amable contigo, dijo. Y no fue una pregunta,
sino una declaración de hecho que de alguna manera llevaba el peso de una ley natural. Su voz no contenía calidez, pero tampoco malicia. En cambio, transmitía una terrible neutralidad que sugería que la bondad y la crueldad eran simplemente herramientas para ser utilizadas según lo requirieran las circunstancias. Lucian asintió, sus ojos plateados sin apartarse del rostro de Maya. Es la única que me ve a mí, no lo que represento o en lo que podría convertirme, sino solo a mí. Cuando me trae el café, no se estremece ni susurra oraciones en voz baja, ni hace señales para alejar el mal. Me trata como a una persona digna de pequeñas bondades, y ese regalo me ha mantenido anclado cuando podría haberme alejado por completo. Entonces se ha ganado consideración, dijo el rey de los vampiros, su mirada clavándose en Maya con una intensidad que la hizo sentir transparente. El peso de su atención era como estar demasiado cerca de una hoguera, abrumador y peligroso, pero de alguna manera sin llegar a quemar. ¿Cuál es tu nombre, niña? Y no me mientas, pues saborearé la falsedad en tu lengua, antes de que las palabras terminen de salir de tus labios. La garganta de Maya se movió sin sonido, seca como un pergamino antiguo, antes de que lograra forzar su nombre como una oración ofrecida a un dios incierto. Maya, Maya Chen. El rey de los vampiros repitió su nombre con cuidadosa precisión, haciendo rodar cada sílaba sobre su lengua como si probara un vino de una cosecha que había envejecido más allá de la memoria. Maya Chen. Has cuidado de mi hijo sin esperar recompensa. Le has mostrado piedad cuando otros solo mostraban miedo o indiferencia. Eso crea una deuda entre nosotros. Un vínculo que no puede romperse por la distancia, ni por el tiempo, ni por el cambio de las estaciones. En la cultura vampírica, aprendería más tarde, las deudas eran contratos mágicos vinculantes que creaban obligaciones que duraban siglos. Maya acababa de enredarse en una política sobrenatural que no podía comprender. Su simple acto de calentar tazas de café había abierto una puerta que no sabía que existía. Los clientes congelados comenzaron a moverse a medida que el hechizo que los retenía liberaba gradualmente su agarre, las conversaciones reanudándose a media frase como si no hubiera pasado el tiempo. Pero Maya sabía que todo había cambiado, que su vida tranquila de turnos de noche y rutinas predecibles acababa de chocar con fuerzas que operaban según reglas escritas con sangre y luz de estrellas. El rey de los vampiros se levantó del reservado con una gracia fluida, su abrigo negro asentándose a su alrededor como sombras que hubieran cobrado forma. Mañana por la noche volveré y discutiremos los términos de esta deuda. Hasta entonces, mi hijo permanece bajo tu protección, como tú ahora permaneces bajo la mía. Quienquiera que dañe a cualquiera de vosotros responderá ante leyes más antiguas que las escritas en los libros humanos. Con esa proclamación, se deslizó hacia la puerta, deteniéndose solo lo suficiente para tocar el hombro de Lucian con una sorprendente delicadeza. El gesto duró solo un momento, pero Maya vio siglos de amor y arrepentimiento pasar entre ellos como un relámpago iluminando un cielo oscurecido por la tormenta. Luego se fue, dejando tras de sí solo el aroma de la lluvia y las rosas viejas y el leve sabor a peniques de cobre en la lengua. Lucian levantó la vista hacia Maya con ojos que contenían gratitud y terror a partes iguales. Lo siento, susurró, su voz apenas audible por encima de las conversaciones reanudadas y el zumbido de las luces fluorescentes que volvían a parpadear con toda su fuerza. Nunca quise que te vieras envuelta en esto. Nunca quise arrastrarte a un mundo que devora la inocencia y escupe huesos.
Pero Maya se encontró sentada frente a él en el reservado, su cafetera olvidada sobre la mesa entre ellos, como una ofrenda a dioses que apenas comenzaba a comprender. «Dime qué pasa ahora», dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Dime en qué me he metido, y no me mientas como has estado mintiendo sobre tu nombre durante 3 meses. Porque sea lo que sea esto, seas lo que seas, no voy a abandonar a alguien que llora sangre en mi restaurante y lo llama una noche de martes». El vampiro que se presentó como Dorian Blackthorne regresó la noche siguiente con el peso de los siglos presionando sobre sus hombros como una corona invisible. Maya había pasado el día en una neblina de incredulidad, siguiendo los movimientos de su turno, mientras su mente repetía conversaciones imposibles y el recuerdo de unos ojos plateados que contenían profundidades que no podía sondear. Cuando Dorian entró en el restaurante exactamente a medianoche, las luces fluorescentes se atenuaron en deferencia a su presencia, y los pocos clientes nocturnos encontraron de repente razones urgentes para pagar sus cuentas e irse. Se movió con la gracia fluida de un depredador que nunca había conocido el miedo, instalándose en el reservado 7, frente a donde Lucian estaba apurando su tercera taza de café. Maya se acercó con manos temblorosas, la cafetera sintiéndose más pesada de lo habitual mientras rellenaba sus tazas con movimientos que se habían convertido en un ritual durante aquellos extraños meses. Dorian habló en tonos mesurados, su voz transmitiendo la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. «Soy Dorian Blackthorne», dijo, «gobernante de los territorios vampíricos del noroeste del Pacífico, guardián de los antiguos pactos y padre del muchacho al que has mostrado tan inesperada amabilidad. Mi dominio se extiende desde la frontera canadiense hasta la costa de Oregón, abarcando territorios que han permanecido bajo la protección de los Blackthorne durante más de 4 siglos. Gobernamos en las sombras, manteniendo el delicado equilibrio entre el mundo humano y los reinos sobrenaturales que existen en paralelo al vuestro». Maya escuchó con creciente asombro mientras Dorian explicaba la intrincada estructura política que gobernaba la sociedad vampírica, un sistema feudal más complejo y peligroso que cualquier gobierno humano. Las grandes casas le respondían a través de un consejo de nobles antiguos, cada familia ostentando un poder que se remontaba a los albores de la historia registrada. La casa Volturi controlaba las rutas comerciales y las redes de información. La casa Moreau comandaba vastos recursos financieros acumulados durante milenios. La casa Sterling mantenía las antiguas magias y el conocimiento ritual que mantenía a su especie oculta de la detección humana. Cada casa buscaba aumentar su influencia a través de alianzas estratégicas, y el bien más valioso en sus juegos políticos era la sangre real. Lucian había huido hacía 3 años en la víspera de su 200º cumpleaños, abandonando el ritual de ascensión que lo habría reconocido formalmente como el heredero de Dorian y lo habría atado a siglos de matrimonios políticos cuidadosamente concertados. Estaba cansado de ser un peón, explicó Lucian más tarde, cuando Dorian salió para hacer lo que él llamó arreglos, sus ojos plateados reflejando un dolor que iba más allá de las heridas físicas. Toda corte de vampiros quiere reclamarme, casarme con sus hijas o hijos, usar mi linaje para legitimar sus propias ansias de poder. Los Volturi ofrecieron a su hija menor, prometiendo ventajas comerciales y una expansión territorial. Los Moreau sugirieron una unión con su heredero, ofreciendo incentivos financieros que podrían financiar guerras o prevenirlas. Los Sterling insinuaron rituales antiguos que podrían unir nuestros linajes permanentemente, creando ventajas mágicas
que cambiarían el equilibrio de poder por generaciones. Maya luchaba por procesar las implicaciones, su comprensión humana llevada más allá de sus límites por conceptos que operaban en escalas de tiempo medidas en siglos en lugar de años. Pero si solo eres un crío, protestó, mirando el joven rostro de Lucian y viendo solo vulnerabilidad bajo su naturaleza sobrenatural. La sonrisa de Lucian contenía un conocimiento amargo que lo envejecía más allá de sus años aparentes. Tengo 203, dijo con tranquila resignación. Joven para nuestra especie, pero no un niño bajo ningún estándar que importe en nuestra sociedad. He visto civilizaciones humanas nacer y caer. He visto surgir tecnologías que habrían sido consideradas magia en mi juventud. He presenciado guerras que remodelaron continentes y revoluciones filosóficas que redefinieron la naturaleza misma de la existencia. Pero en términos vampíricos, apenas he salido de la adolescencia, lo que me hace valioso como activo político, precisamente porque tengo siglos por delante para tener hijos y forjar alianzas que sobrevivirán a la memoria humana. Dorian regresó con noticias que transformaron su conversación íntima en algo urgente y peligroso. Su expresión llevaba el peso de acontecimientos inesperados, y sus movimientos habían adquirido una tensión que hacía que el aire mismo se sintiera eléctrico. El Consejo ha descubierto la ubicación de Lucian, anunció, su voz cortando el ruido ambiental del restaurante como una cuchilla a través de la seda. Mis intentos de mantener su paradero en secreto han fracasado, socavados por espías en los que confiaba y redes de información que creía seguras. Enviarán representantes mañana por la noche para escoltarlo a casa, una delegación que no admitirá negativas y no reconocerá ninguna autoridad salvo sus propios privilegios ancestrales. La deuda de sangre que tengo contigo por tu amabilidad con mi hijo significa que debo ofrecerte protección, pero esa protección tiene un precio que quizás encuentres demasiado alto. Maya sintió el peso del destino cernirse sobre ella como cadenas forjadas de luz estelar y sombra. Puedes elegir, le dijo Dorian, sus ojos antiguos conteniendo algo que podría haber sido compasión en una criatura capaz de tal emoción. Aceptar un hechizo de memoria que borrará estos eventos de tu mente y te devolverá a tu vida normal, o acompañarnos a la corte como amiga de Lucian y ser testigo de las consecuencias que se deriven de esta situación sin precedentes. Pero sabe esto por encima de todo. Una vez que entres plenamente en nuestro mundo, una vez que veas las cortes y los palacios donde llevamos a cabo nuestros antiguos asuntos, nunca podrás abandonarlo por completo. El conocimiento te cambiará de formas que no se pueden deshacer y llevará secretos que podrían poner en peligro tu vida si se revelan a las personas equivocadas. Maya pasó las siguientes 8 horas en su pequeño estudio, mirando las manchas del techo que parecían mapas de países que no existían, mientras su mente repasaba posibilidades imposibles. El sueño resultó esquivo, mientras sus pensamientos daban vueltas sin cesar en torno a ojos plateados y voces que hacían parpadear las bombillas y la forma en que Lucian había sonreído la semana pasada, cuando ella lo había defendido de unos universitarios borrachos que habían confundido su silencio con debilidad. Se encontró investigando la mitología vampírica en su portátil, rebuscando entre siglos de folclore y leyenda, en busca de fragmentos de verdad enterrados bajo capas de superstición e invención de Hollywood. El nombre Blackthorn aparecía en oscuros documentos históricos, siempre conectado a muertes misteriosas y desapariciones inexplicables, a convulsiones políticas que los historiadores luchaban por explicar y a cambios económicos que parecían ocurrir sin causa visible. Los registros de propiedad mostraban que la familia poseía vastas fincas en todo el noroeste del Pacífico,
propiedades que nunca habían cambiado de manos, a pesar de abarcar siglos de conflictos humanos y transformaciones sociales. Su teléfono vibró al amanecer con un mensaje de texto de un número desconocido, las palabras apareciendo en su pantalla como una profecía escrita en fuego digital. Vienen antes. No confíes en nadie más que en Lucien. El mensaje estaba firmado con una simple D que transmitía más autoridad que cualquier sello gubernamental. Maya se quedó mirando esas palabras hasta que se grabaron en su memoria, comprendiendo que su tiempo para decidir se había comprimido en horas en lugar del día que le habían prometido. Se movió con un propósito repentino, cogiendo su pasaporte del cajón, donde había esperado sin usar desde la universidad y el dinero de emergencia, que su abuela siempre había insistido en que mantuviera escondido detrás del zócalo suelto del armario de su dormitorio. No entendía del todo el impulso que guiaba sus acciones, pero sabía con absoluta certeza que no podía abandonar a Lucien para que se enfrentara solo a la política de su familia. Cuando llegó al aparcamiento del restaurante, mientras las sombras del atardecer comenzaban a alargarse, encontró a Lucien esperando junto al edificio, con la quietud paciente de alguien que había aprendido a medir el tiempo en siglos en lugar de minutos. 3 sedanes negros esperaban cerca, sus ventanas tintadas con una opacidad que sugería que contenían pasajeros que preferían la oscuridad a la luz. Los vehículos zumbaban con una energía que le ponía la piel de gallina, y notó que las luces de seguridad del aparcamiento parpadeaban cada vez que los motores de los coches se activaban. «Has vuelto», dijo Lucien, el asombro iluminando su voz, como un amanecer abriéndose paso entre nubes de tormenta. Su alivio era palpable, una vulnerabilidad que le recordó por qué había tomado esta decisión a pesar de todos los argumentos racionales en contra. «Alguien tiene que cuidar de ti», respondió Maya, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Había esperado que el miedo superara su determinación, pero en cambio sintió una extraña calma asentarse sobre ella como una armadura forjada de determinación y la comprensión de que algunas decisiones trascienden la lógica. La puerta del sedán principal se abrió con el susurro de una ingeniería costosa, y la representante Cassandra Volturi emergió como una figura de una pintura renacentista que hubiera cobrado una vida terrible. Su piel tenía la calidad translúcida del mármol, que ha sido pulido durante siglos, y sus movimientos llevaban la precisión fluida de alguien que nunca había hecho un gesto no intencionado. Cuando sonrió, sus colmillos captaron el resplandor fluorescente del aparcamiento como dagas de cristal diseñadas para propósitos más elegantes que el mero asesinato. «Príncipe Lucián», dijo, su voz con acentos de lenguas que llevaban milenios muertas. «Qué rústico te has vuelto durante tu prolongado año sabático de la sociedad civilizada. Confío en que hayas disfrutado de este experimento de mortalidad, pero el Consejo se impacienta con tu teatral rebelión contra tu destino ordenado. La indulgencia de tu padre ha llegado a sus límites naturales, y el deber te llama a casa para hacer frente a responsabilidades que han esperado bastante tiempo tu atención». Maya sintió que el juego político comenzaba a su alrededor como piezas moviéndose en un tablero de ajedrez donde no entendía las reglas, pero reconoció que las apuestas aumentaban con cada palabra cuidadosamente elegida y cada gesto calculado que determinaría no solo sus futuros inmediatos, sino el curso de la política sobrenatural durante las próximas décadas. El viaje a la finca de los Blackthorn serpenteaba por pasos de montaña que parecían existir fuera de la geografía normal, carreteras que se curvaban imposiblemente sobre sí mismas mientras de alguna manera siempre ascendían hacia picos envueltos en niebla.
Maya apretó la cara contra la ventanilla tintada del sedán, observando cómo los puntos de referencia familiares desaparecían tras velos de lo que Cassandra llamaba magia de glamour, antiguos hechizos que hacían que los satélites vieran solo un bosque vacío donde una extensa fortaleza había permanecido durante más de 4 siglos. La finca se materializó de la niebla como un sueño febril hecho manifiesto, sus torres góticas y arbotantes desafiando tanto la gravedad como la lógica arquitectónica. Gárgolas se posaban en cada esquina, sus ojos de piedra siguiendo el movimiento con una inteligencia que sugería que eran más que mera decoración, y las enormes puertas de hierro llevaban el escudo de armas de los Blackthorn forjado en metales que parecían absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. Maya sintió el peso de los siglos presionándola mientras pasaban por pasillos revestidos con pinturas al óleo que representaban a nobles vampiros muertos hacía mucho tiempo, sus ojos siguiendo su progreso con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un hambre apenas disimulada. Las mismas piedras bajo sus pies zumbaban con poder acumulado, y notó que las sombras se movían independientemente de sus fuentes, estirándose y contrayéndose según reglas que no tenían nada que ver con la ubicación de las antorchas o las luces eléctricas. Dorian la escoltó personalmente a sus aposentos en lo que él llamaba el ala humana, una sección del castillo que había sido modificada a lo largo de las décadas para alojar a invitados mortales, sirvientes y lo que él delicadamente denominaba activos políticos. Las habitaciones eran lujosas para cualquier estándar, amuebladas con muebles que pertenecían a museos y obras de arte que habrían hecho llorar de envidia a los coleccionistas. Pero Maya se dio cuenta rápidamente de que las ventanas habían sido selladas y las puertas cerradas con llave desde fuera durante ciertas horas. Era tanto una prisionera como una invitada, su libertad supeditada a los caprichos de criaturas que medían el tiempo en siglos y veían la vida humana como breves velas parpadeantes en una oscuridad eterna. Lucian la encontró a la tarde siguiente, mientras los vampiros más viejos se retiraban a las cámaras sin luz que usaban para el descanso diurno, sus pasos resonando por pasillos que parecían reorganizarse cuando nadie miraba. Se movía con la confianza de alguien que había pasado décadas aprendiendo los pasadizos secretos y las puertas ocultas del castillo, guiándola a través de un laberinto de escaleras de servicio y cámaras olvidadas que ofrecían atisbos de la sangrienta historia de la finca. Aquí estaba la habitación donde su tío abuelo había sido torturado por sospecha de traición. Allí, el balcón donde un asesino de los Moreau había encontrado su fin hacía 3 siglos. Y por todas partes, los rastros persistentes de violencia que habían moldeado la política vampírica por generaciones más allá de la memoria humana. La casa Volturi quiere que me case con la sobrina de Cassandra, explicó Lucian mientras caminaban por un jardín iluminado por la luna, donde cada flor florecía en tonos plateados y negros, como si el mismo suelo hubiera sido despojado de calor y color por siglos de ocupación vampírica. Apenas tiene 70 años. Es lo suficientemente joven como para ser moldeada en cualquier herramienta política que necesiten, y la unión les daría acceso directo al territorio y los recursos de los Blackthorn. La Casa Moreau ofrece un tipo diferente de alianza a través de su hijo menor, un prodigio vampiro que supuestamente posee una perspicacia financiera que podría triplicar nuestra riqueza en un siglo, aunque su verdadero objetivo es obviamente posicionarse como intermediarios de poder en la próxima generación de la política sobrenatural. La casa Sterling solo quiere mi sangre para sus rituales de fertilidad, magias antiguas que podrían potenciar sus ya considerables habilidades sobrenaturales
y potencialmente otorgarles influencia sobre el mundo natural mismo. Maya luchaba por comprender la forma casual en que él discutía estas proposiciones que alteraban la vida, como si el matrimonio y la alianza política fueran movimientos de ajedrez en lugar de decisiones que darían forma al resto de su existencia inmortal. ¿Y si simplemente te niegas? Preguntó, su voz apenas un susurro en la quietud sobrenatural del jardín. La pregunta pareció flotar en el aire como incienso, cargada de implicaciones que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca. Lucien extendió la mano para tocar una rosa blanca que crecía junto al camino. Y Maya observó con horror cómo la flor se convertía en cenizas al contacto, sus pétalos disolviéndose en un polvo que el viento esparció como los restos de esperanzas incineradas. No existe la negativa, dijo con la tranquila resignación de alguien que había aceptado su destino hace mucho tiempo. Solo tener éxito o morir, y morir se considera una forma de fracaso que trae vergüenza a todo el linaje por generaciones. Las pruebas están diseñadas para evaluar no solo mis habilidades, sino mi compromiso con la continuación de la sociedad vampírica, mi disposición a subordinar los deseos personales al bien mayor de la supervivencia y prosperidad de nuestra especie. La primera prueba tuvo lugar en la cámara ceremonial del castillo, una vasta sala circular tallada en roca viva y revestida con espejos de obsidiana que reflejaban imágenes desde ángulos diferentes a los que deberían haber mostrado. La prueba de la memoria requería que Lucian reviviera la historia de su linaje a través de visiones ancestrales, un proceso que había vuelto locos o matado a herederos anteriores cuando sus mentes no podían soportar el peso acumulado de los siglos. Maya observaba desde la galería reservada para los testigos, sus manos agarrando la barandilla de piedra hasta que sus nudillos se pusieron blancos mientras Lucian convulsionaba en el altar de obsidiana que dominaba el centro de la sala como una acusación tallada en vidrio volcánico. Ella experimentó fragmentos de sus visiones a través de alguna conexión que no entendía, viendo a través de sus ojos, mientras los recuerdos ancestrales inundaban su conciencia con una intensidad abrumadora. Dorian apareció como había sido en su juventud, todavía capaz de amar y reír antes de que siglos de gobierno lo hubieran endurecido hasta convertirlo en el frío patriarca en el que se había convertido, bailando con una mujer de cabello oscuro, cuyo rostro contenía una calidez que había sido extinguida por guerras territoriales y necesidades políticas. Fue testigo de la muerte de la madre de Lucien en un conflicto que había desgarrado el mundo sobrenatural. Vio ejércitos de vampiros enfrentándose en batallas que la historia humana había registrado como desastres naturales o bajas masivas inexplicables. El hermano que había muerto desafiando al campeón de una casa rival se materializó en las visiones. Su rostro con los rasgos de Lucian, pero torcido por la arrogancia y la ambición que finalmente lo habían llevado a su destrucción en un combate singular contra un oponente que había vivido durante más de un milenio. Cuando Lucian despertó gritando, su voz ronca por los ecos de la agonía ancestral, Maya rompió todos los protocolos y corrió desde la galería hasta el altar donde él yacía temblando con una fiebre sobrenatural. Su contacto de alguna manera lo ancló, sacándolo de la locura ancestral que se había cobrado a otros herederos, y sintió una electricidad pasar entre ellos que no tenía nada que ver con cargas estáticas y todo que ver con conexiones que trascendían el mundo físico. Sus ojos plateados se enfocaron en el rostro de ella con una gratitud desesperada, y se dio cuenta de que su presencia le había salvado literalmente la cordura durante los momentos más peligrosos de la prueba. Cassandra Volturi observó esta interacción con el interés clínico de un científico que estudia un fenómeno inesperado,
sus rasgos antiguos, no traicionando nada de sus pensamientos, mientras su mente claramente catalogaba cada detalle para referencia futura. Fascinante, murmuró a los otros miembros del consejo, su voz resonando por la cámara con una claridad sobrenatural. La humana parece tener un efecto de anclaje que no hemos visto demostrado en la historia registrada. Este desarrollo requiere un estudio más profundo para determinar si representa una ventaja a cultivar o una debilidad a eliminar antes de que pueda comprometer la eficacia del joven príncipe como gobernante. Esa noche, Maya yacía despierta en su lujosa prisión, escuchando conversaciones susurradas que flotaban por los pasillos del castillo con una acústica sobrenatural que llevaba el sonido más lejos de lo que debería haber sido posible. Algunos nobles discutían sobre ella como si fuera un arma para usar contra Lucian, una vulnerabilidad que podría ser explotada para controlarlo o destruirlo cuando la necesidad política exigiera tal acción. Otros susurraban sobre magia antigua y vínculos entre vampiros y humanos que no se habían documentado en milenios, conexiones que supuestamente otorgaban habilidades sobrenaturales a ambas partes, mientras creaban dependencias que podían durar más allá de la muerte misma. Las conversaciones la pintaban como todo, desde la salvación hasta la condenación, con muy poco terreno intermedio entre esos extremos. Dorian apareció en sus aposentos cerca del amanecer, moviéndose a través de puertas cerradas, como si fueran meras sugerencias en lugar de barreras físicas, su expresión grave con preocupaciones que claramente lo habían mantenido despierto durante el día mientras sus súbditos dormían. Intentarán usarte en su contra, advirtió, sentándose en la silla junto a su ventana con la gracia fluida que marcaba todos sus movimientos. Vuestros sentimientos mutuos son obvios para criaturas que han vivido tanto como nosotros, escritos en vuestro lenguaje corporal y patrones vocales y en la forma en que inconscientemente reflejáis los gestos del otro. El amor es tanto la mayor fortaleza como la más peligrosa debilidad que un vampiro puede poseer, y el consejo no dudará en explotar cualquiera de los dos aspectos si sirve a sus propósitos políticos. Maya se dio cuenta con una claridad cristalina de que, en efecto, se estaba enamorando de un príncipe vampiro, su corazón comprometiéndose con alguien cuya existencia operaba según reglas que apenas entendía, mientras estaba rodeada de peligros que no podía evaluar adecuadamente. Ese amor podría resultar ser la clave para su salvación o su destrucción, y se encontró preguntándose si su presencia finalmente lo ayudaría a reclamar su derecho de nacimiento, o lo condenaría al fracaso y la muerte a manos de aquellos que la veían como una complicación inaceptable en sus antiguos juegos de poder y control. La segunda prueba comenzó 3 noches después, bajo una luna que colgaba como una moneda de plata contra la oscuridad de terciopelo, su luz filtrándose a través de los bosques de la península olímpica que habían sido testigos de ceremonias más antiguas que la historia registrada. La caza ritual requería que Lucian rastreara y capturara un Wendigo, una criatura de hambre sobrenatural que había estado aterrorizando las rutas de senderismo con ataques que las autoridades humanas atribuían a ataques de osos o asesinos en serie. Maya estaba en la armería del castillo, observando a Lucian seleccionar armas que brillaban con algo más que un simple pulido, hojas forjadas con metales que no existían en ninguna parte de la tabla periódica y virotes de ballesta tallados en maderas que crecían solo en suelo sobrenatural. A pesar de las objeciones de Dorian y el evidente disgusto del consejo, ella había insistido en unirse al grupo de caza, su voz firme de determinación, incluso mientras sus manos temblaban con la magnitud de lo que estaba pidiendo. Si voy a ser parte de este mundo, les había dicho,
Necesito entender lo que realmente significa vivir entre criaturas que cazan monstruos por deporte y consideran la vida humana un recurso renovable que debe ser gestionado en lugar de apreciado. El grupo de caza se reunió en el patio del castillo al acercarse la medianoche, su aliento visible en el aire de la montaña que transportaba olores a pino y algo más oscuro que le ponía la piel de gallina a Maya con advertencias primitivas. Cassandra Volturi se movía con gracia depredadora, sus rasgos antiguos serenos a pesar de la violencia que estaban a punto de desatar, mientras que Marcus Moreau revisaba sus armas con la precisión metódica de alguien que había matado suficientes veces como para que el asesinato se sintiera como un mantenimiento rutinario. Elena Sterling parecía engañosamente joven y hermosa hasta que sonreía, revelando colmillos que atrapaban la luz de la luna como agujas de cristal y ojos que contenían siglos de hambre cuidadosamente controlada. Maya se dio cuenta rápidamente de que esto no era solo una prueba, sino una elaborada trampa. El grupo de caza compuesto por vampiros, cuyas ambiciones políticas requerían el fracaso o la muerte de Lucian para avanzar en sus propias agendas dentro de la jerarquía sobrenatural. Mientras rastreaban al Wendigo a través de bosques antiguos donde los abetos de Douglas crecían hasta alturas imposibles y cada sombra parecía moverse con inteligencia independiente, Maya notó que los otros vampiros se posicionaban para aislar a Lucian de posibles aliados o rutas de escape. Recordó las historias de su abuela sobre la supervivencia en la naturaleza, lecciones enseñadas durante viajes de acampada en la infancia, que habían parecido juegos, pero que ahora se revelaban como una preparación genuina para peligros que la anciana de alguna manera había previsto. Usando técnicas de rastreo transmitidas a través de generaciones de mujeres que habían sobrevivido entendiendo cómo pensaban y se movían los depredadores, Maya logró mantenerse cerca de Lucian a pesar de los intentos de los vampiros por separarlos mediante sutiles manipulaciones del terreno y el tiempo. El rastro del Wendigo conducía a través de claros, donde la hierba se había marchitado por su paso, y arroyos que corrían negros de corrupción por su presencia sobrenatural, marcadores que hablaban de una criatura cuya mera existencia envenenaba el mundo natural a su alrededor. Cuando finalmente lo acorralaron en un claro iluminado por la luna rodeado de árboles, cuyas ramas se retorcían en patrones que dolían al mirar directamente, la criatura reveló una inteligencia que transformó la caza de una prueba de destreza física en algo mucho más siniestro. El joven príncipe huele a mortalidad, dijo con una voz como el viento a través de cementerios vacíos. Sus palabras con implicaciones que hicieron que todos los vampiros en el claro se tensaran con una súbita comprensión. Qué decepcionante ver el linaje de los Blackthorn diluido por el sentimiento y debilitado por apegos que deberían haber sido cortados hace siglos. El ataque del Wendigo no fue contra Lucian como exigía la tradición, sino contra Maya. Sus garras buscando su garganta con una velocidad sobrenatural, mientras sus ojos ardían, con un hambre que trascendía el mero apetito físico. El movimiento era exactamente lo que los conspiradores habían planeado, creando una elección imposible que destruiría a Lucian sin importar qué opción seleccionara. Si completaba la prueba permitiendo que Maya muriera, obtendría la aprobación del Consejo, pero perdería su humanidad en el proceso, convirtiéndose en el tipo de gobernante frío y calculador que podrían manipular sin dificultad. Si la salvaba abandonando el combate ritual, fallaría automáticamente la segunda prueba y perdería su derecho a la sucesión, dejando el trono abierto para un candidato más maleable
que seguiría las órdenes del consejo sin cuestionarlas. Lucian eligió a Maya sin dudarlo, abandonando siglos de tradición y cálculo político para interponerse entre ella y las garras sobrenaturales del Wendigo. Su decisión debería haber acabado con sus esperanzas de sucesión y posiblemente con su vida, pero algo inesperado sucedió en ese momento de amor desesperado y terror. La luz brotó de las manos de Maya como luz estelar líquida, quemando la carne del Wendigo y revelando poderes que transformaron todo lo que los vampiros reunidos creían entender sobre las jerarquías sobrenaturales. La iluminación que resplandecía de su piel transportaba un calor que hizo que los antiguos vampiros retrocedieran tropezando, y cuando tocó la forma corrupta del Wendigo, la criatura gritó con las voces de todas las víctimas que había consumido durante siglos de alimentación. Maya era un faro, una mortal capaz de canalizar energía sobrenatural de formas que se creían extintas desde hacía más de 300 años. Los faros habían sido cazados hasta la muerte por nobles vampiros que temían su poder para quemar a través de engaños sobrenaturales y revelar verdades que podrían derribar estructuras políticas cuidadosamente construidas sobre secretos y manipulación. El último faro confirmado había muerto en Salem durante juicios que habían sido orquestados por cortes de vampiros que buscaban eliminar linajes que amenazaban su control sobre las poblaciones humanas. La revelación cambió todos los cálculos políticos en un instante, transformando a Maya de un peón útil en la persona más valiosa y peligrosa del mundo sobrenatural. Cassandra Volturi salió de las sombras donde había estado esperando el esperado fracaso de Lucian, sin molestarse ya en ocultar la verdadera agenda que había impulsado décadas de cuidadosa planificación y paciente manipulación. La línea de los Blackthorn se ha debilitado, anunció con la satisfacción de quien finalmente revela cartas ocultas durante mucho tiempo en un juego que se había jugado a través de los siglos. Diluida por el sentimiento y corrompida por apegos que nunca deberían haberse permitido desarrollar en criaturas destinadas a gobernar en lugar de amar. Pero un heredero faro podría restaurar la verdadera fuerza de nuestro pueblo, proporcionarnos armas contra enemigos que creíamos que habían crecido más allá de nuestro alcance, y otorgar poderes que podrían remodelar el mundo sobrenatural según nuestra antigua visión del orden apropiado. Su plan se reveló con una claridad aterradora mientras hablaba, intenciones que habían estado ocultas detrás de maniobras políticas y falsa amistad durante más tiempo del que Maya había estado viva. Cassandra quería eliminar tanto a Dorian como a Lucian, despejando el camino para un noble vampiro más adecuado que seguiría las órdenes del Consejo sin el inconveniente del pensamiento independiente o las consideraciones morales. Maya sería obligada a tener hijos con este sucesor elegido, sus habilidades de faro transmitidas a una nueva generación que podría ser entrenada desde el nacimiento para servir a los intereses de los vampiros sin las complicaciones de los apegos emocionales humanos o las restricciones éticas. Marcus Moreau desenvainó dagas de plata que brillaban con encantamientos diseñados para causar el máximo dolor a las criaturas sobrenaturales, mientras que Elena Sterling reveló colmillos que habían sido afilados hasta puntas lo suficientemente agudas como para perforar tanto la carne de vampiro como la piel humana. Habían estado planeando este golpe durante décadas, esperando la combinación correcta de circunstancias que les permitiera derrocar a la dinastía Blackthorn e instalar gobernantes más dóciles a su visión de la supremacía vampírica sobre todas las criaturas sobrenaturales. Las implicaciones políticas se extendían mucho más allá de simples disputas de sucesión,
abarcando planes para reestructurar todo el mundo sobrenatural según principios que habrían horrorizado incluso a los nobles vampiros más conservadores de generaciones anteriores. El poder de Maya volvió a estallar sin su control consciente, la luz resplandeciendo de su piel con una intensidad que hizo que el antiguo bosque prendiera en un fuego sobrenatural. Árboles, que habían permanecido en pie durante siglos, estallaron en llamas que ardían con colores que no tenían nombre, y el aire mismo pareció encenderse a su alrededor mientras energías que no entendía y no podía dirigir fluían a través de su forma humana. La iluminación quemó tanto a amigos como a enemigos, obligando a todos a retirarse mientras el claro se transformaba en un infierno de energía sobrenatural que amenazaba con consumir todo a kilómetros de su epicentro. En el caos de luz resplandeciente y vampiros gritando, Lucian agarró la mano de Maya y la arrastró más adentro de las montañas olímpicas, su huida llevándolos lejos del grupo de caza y hacia una naturaleza salvaje que ofrecía un santuario temporal de enemigos que poseían sentidos sobrenaturales y siglos de experiencia en el rastreo de presas por cualquier terreno. Detrás de ellos, árboles antiguos continuaban ardiendo con una luz que sería visible desde el espacio si los satélites pudieran percibir fenómenos sobrenaturales, mientras que por delante yacían montañas y bosques que ocultaban peligros incluso más antiguos que los vampiros que ahora los cazaban a través de una oscuridad que parecía susurrar con voces de criaturas que nunca habían sido humanas y nunca lo serían. La cabaña oculta emergió de la niebla de la península olímpica como un secreto susurrado por árboles antiguos, sus troncos desgastados y su techo cubierto de musgo tan perfectamente integrados con el bosque circundante que Maya podría haber pasado de largo sin notarlo si Lucian no la hubiera guiado directamente a su entrada oculta. Su hermano había construido este santuario décadas antes de su muerte, eligiendo un lugar donde las líneas ley se cruzaban y la magia antigua se acumulaba de maneras que precedían a la política vampírica por milenios. Protecciones mágicas zumbaban en las mismas piedras de los cimientos, hechizos que reconocían la sangre de los Blackthorn y daban la bienvenida a aquellos bajo su protección, mientras desviaban a los enemigos con confusión y desorientación que enviarían a los perseguidores a vagar en círculos hasta que abandonaran su búsqueda por completo. En el interior, la cabaña se sentía más grande de lo que sus dimensiones externas deberían haber permitido, las habitaciones fluyendo unas hacia otras, con una lógica arquitectónica que pertenecía más a los sueños que a los planos de ingeniería. Estanterías revestían cada pared, llenas de volúmenes que relataban la historia sobrenatural desde perspectivas nunca enseñadas en las universidades humanas, y Maya se sintió atraída por textos que describían las relaciones entre vampiros y faros, en épocas en que la cooperación en lugar del conflicto había definido sus interacciones. Cuanto más leía, más comprendía que sus habilidades representaban algo mucho más significativo que un simple talento sobrenatural. Los faros no eran solo raros, eran el equilibrio natural del poder vampírico, creados por fuerzas que buscaban el equilibrio en todas las cosas, donde los vampiros drenaban energía vital para sostener su existencia inmortal, los faros la restauraban, canalizando poder de fuentes que trascendían la mortalidad individual y se conectaban directamente con las fuerzas fundamentales que mantenían la estructura de la realidad. Las dos especies habían sido una vez socios en lugar de depredadores y presas, trabajando juntos para mantener la estabilidad en un mundo donde las fuerzas sobrenaturales y mundanas se cruzaban de maneras que podían tanto nutrir civilizaciones como destruirlas por completo.
El miedo y la política habían transformado a aliados naturales en enemigos. Siglos de desconfianza, construidos sobre malentendidos, que servían a los intereses de aquellos que se beneficiaban de la división en lugar de la cooperación. Mi madre estaba investigando las antiguas alianzas cuando murió, reveló Lucian mientras se sentaban frente a la chimenea de la cabaña, leyendo relatos de colaboraciones entre vampiros y faros que habían dado forma a la historia humana de maneras que los eruditos nunca sospecharon. Ella creía que nuestras especies podían coexistir de nuevo, que podían crear algo mejor de lo que cualquiera podría lograr por sí solo, pero sus investigaciones amenazaban demasiadas estructuras de poder establecidas. La guerra territorial que la mató no fue violencia aleatoria, sino un asesinato calculado, diseñado para evitar descubrimientos que habrían socavado siglos de supremacía cuidadosamente mantenida por nobles vampiros que preferían gobernar a través del miedo en lugar de compartir el poder con iguales. Mientras Maya practicaba el control de sus habilidades en el entorno protegido de la cabaña, ella y Lucian se acercaron de maneras que trascendían la atracción física que los había unido inicialmente. Su luz respondía a la presencia de él con calidez en lugar de intensidad ardiente, mientras que la naturaleza vampírica de él la ayudaba a enfocar la energía caótica que anteriormente se había sentido como tratar de dirigir un rayo con sus propias manos. Su primer beso desencadenó una resonancia mágica que ninguno de los dos había esperado, el poder fluyendo entre ellos en circuitos que crearon algo mayor que la suma de sus habilidades individuales. La luz que resplandecía de su piel no lo quemaba, sino que lo fortalecía, mejorando sus sentidos sobrenaturales y su velocidad mientras anclaba las energías salvajes de ella en patrones que se sentían naturales en lugar de forzados. Mientras tanto, Dorian se enfrentaba a una crisis política que amenazaba con desgarrar la corte de los vampiros a lo largo de líneas faccionales que se habían estado formando durante décadas bajo la superficie de una aparente unidad. Cassandra había convencido a la mitad del consejo de que Lucian representaba un riesgo inaceptable para la supremacía vampírica, argumentando que su apego a un faro lo marcaba como fundamentalmente inadecuado para el liderazgo en una era en la que la supervivencia de su especie dependía de mantener distinciones claras entre gobernantes y súbditos. Maya era demasiado peligrosa para vivir, afirmaban. Sus habilidades representaban una amenaza existencial para el cuidadoso equilibrio de poder que había mantenido estable a la sociedad vampírica durante siglos. Los miembros del Consejo que apoyaban esta posición planeaban invocar el derecho de desafío, un mecanismo formal que les permitiría resolver disputas de sucesión a través del combate a muerte. La antigua ley no se había utilizado en más de 2 siglos, pero los acontecimientos recientes habían creado circunstancias que la hacían aplicable a pesar de los intentos de Dorian por mantener el control a través de las maniobras políticas tradicionales. Aquellos leales a la dinastía Blackthorn se encontraron en inferioridad numérica frente a nobles cuyas ambiciones se habían visto frustradas por décadas de gobierno estable y que veían la agitación actual como una oportunidad para avanzar en sus propias agendas sin importar el costo para la sociedad vampírica en su conjunto. El mensaje de Dorian les llegó a través de redes de antiguos aliados que habían servido a la familia Blackthorn desde antes de que las colonias americanas declararan su independencia de las potencias europeas, que no tenían idea de que cortes sobrenaturales operaban dentro de sus propios territorios. Regresad para la tercera prueba, advertía la comunicación cifrada, o no podré proteger a ninguno de los dos de lo que viene después. El consejo se envalentona en vuestra ausencia
e influencias extranjeras susurran promesas que atraen a aquellos que valoran el poder por encima de la sabiduría. El tiempo de esconderse ha terminado, y solo la confrontación directa puede preservar lo que queda de nuestro antiguo pacto con las fuerzas que mantienen el equilibrio entre los mundos. Maya y Lucian entendieron que era una trampa, pero también reconocieron que huir para siempre no ofrecía una solución real a problemas que solo se volverían más peligrosos con el tiempo. Regresaron a la finca de los Blackthorn en la noche del solsticio de otoño, cuando la magia de los vampiros alcanzaba su máxima fuerza y los rituales antiguos tenían la máxima efectividad. El castillo resplandecía con una energía sobrenatural que hacía que el aire mismo brillara con poder, y Maya podía sentir las protecciones y los hechizos protectores vibrando como cuerdas de guitarra tensadas hasta su punto de ruptura. La tercera prueba tuvo lugar en la antigua arena del castillo, una cámara circular tallada en roca viva y revestida con espejos de obsidiana que reflejaban no solo imágenes, sino la esencia espiritual de aquellos a quienes observaban. Tradicionalmente, los príncipes vampiros luchaban en los desafíos solo con espada y colmillo, confiando en la velocidad y la fuerza en lugar de habilidades mágicas que pudieran dar ventajas injustas a aquellos cuyos linajes portaban dones sobrenaturales. Pero Cassandra había convencido al Consejo para que modificara las reglas, argumentando que los tiempos cambiantes requerían nuevos enfoques para probar las capacidades de liderazgo. La magia ahora estaba permitida, lo que significaba que Maya podía ayudar abiertamente a Lucian sin romper la ley de la prueba, ni violar las tradiciones que habían gobernado la sucesión vampírica durante más de un milenio. El campeón elegido para enfrentar a Lucian emergió de las sombras como una pesadilla hecha forma, su presencia llenando la arena con un frío que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con siglos de violencia acumulada. Víctor Dracul imponía respeto incluso a vampiros que habían vivido durante medio milenio, su reputación construida sobre 800 años de experiencia en combate y desafíos que nunca habían terminado en otra cosa que no fuera la muerte de su oponente. Su presencia significaba que la nobleza vampírica extranjera estaba respaldando el golpe de Cassandra, cortes europeas que habían observado la política vampírica estadounidense con creciente preocupación por las tendencias hacia la cooperación con los gobiernos humanos en lugar de la dominación sobre ellos. A medida que el combate comenzaba con una formalidad ritual que enmascaraba intenciones letales, Maya se dio cuenta del verdadero alcance de la conspiración que los había llevado a este momento. La lucha no era solo por la sucesión de Lucian, sino por evitar una alianza entre un vampiro y un faro que podría remodelar la política sobrenatural en todo el mundo. Otros gobernantes vampiros querían que se mantuvieran las viejas costumbres, con los humanos en la ignorancia, mientras las criaturas sobrenaturales gobernaban desde las sombras, con el poder concentrado entre antiguos linajes que habían dominado desde que las civilizaciones aprendieron a temer a la oscuridad. Un faro, asociado con la realeza vampírica, representaba un cambio que no podían permitir, un precedente que podría inspirar a otras especies sobrenaturales a formar alianzas que podrían desafiar el orden establecido que había servido a los intereses de la élite durante siglos. El duelo se convirtió en una batalla a tres bandas cuando los aliados de Cassandra atacaron a Maya desde la galería, mientras ella intentaba ayudar a Lucian contra un oponente cuya velocidad y habilidad habían sido perfeccionadas por siglos de combate a vida o muerte. Pero el poder de Maya había estado creciendo durante su tiempo en la cabaña, fortalecido por la práctica y la conexión emocional con alguien que entendía tanto sus habilidades como las responsabilidades que conllevaban. Por primera vez en 3 siglos,
el fuego de un faro ardió de nuevo en una corte de vampiros. Su resplandor, revelando verdades que habían estado ocultas en la oscuridad e iluminando una corrupción que prosperaba solo cuando se ocultaba de un escrutinio honesto. La retroalimentación mágica de sus energías combinadas destrozó los hechizos protectores que habían guardado la finca desde su construcción, encantamientos de siglos de antigüedad deshaciéndose como tela tirada por demasiados hilos a la vez. La magia de glamour que ocultaba el castillo de los satélites humanos falló catastróficamente, dejando la fortaleza visible para una tecnología que pronto traería helicópteros de noticias e investigadores gubernamentales exigiendo explicaciones que nadie estaba preparado para dar. El mayor secreto del mundo sobrenatural estaba a punto de ser expuesto a un escrutinio humano que podría destruir el cuidadoso equilibrio entre los mundos o forzar una nueva era de cooperación que beneficiaría a todos los que estuvieran dispuestos a abrazar el cambio en lugar de aferrarse a tradiciones construidas sobre el miedo y la dominación. Víctor Dracul se movía en combate con la precisión fluida de alguien que había perfeccionado el arte de matar a lo largo de 8 siglos de victorias ininterrumpidas, su espada cantando a través de un aire que parecía apartarse ante una velocidad sobrenatural, mientras Lucian luchaba por igualar reflejos perfeccionados por una experiencia que abarcaba el auge y la caída de imperios. Cada golpe que el antiguo guerrero asestaba llevaba una intención letal refinada por innumerables duelos, donde la piedad había significado la muerte y la vacilación no había ganado nada más que un rápido viaje a cualquier más allá que esperara a las criaturas que ya habían muerto una vez. Maya observaba con creciente horror cómo las defensas de Lucian comenzaban a desmoronarse bajo el asalto implacable de un oponente cuya habilidad trascendía la mera destreza física y entraba en el reino del arte sobrenatural. La sangre fluía de heridas que habrían sido fatales para cualquier humano, mientras la espada encantada de Victor encontraba huecos en la guardia de Lucian con precisión de relojería. Cada corte diseñado, no solo para dañar, sino para debilitar y desorientar a través de un dolor que la curación vampírica no podía superar de inmediato. Los espejos de obsidiana de la arena reflejaban el combate desde ángulos que mostraban no solo los movimientos físicos, sino la energía espiritual que fluía entre los combatientes, revelando cómo los siglos de experiencia de Victor le permitían anticipar los ataques de Lucian incluso antes de que estuvieran completamente formados en la mente de su oponente. Cuando la espada del antiguo guerrero finalmente atravesó el pecho de Lucian y encontró su corazón con precisión quirúrgica, el amor desesperado de Maya desencadenó todo su potencial de faro, de maneras que transformaron no solo la batalla inmediata, sino la naturaleza fundamental de lo que significaba ser un vampiro, en un mundo donde las viejas certezas se desmoronaban como cimientos construidos sobre arena. La luz brotó de sus manos con una intensidad que hizo que los espejos de la arena se agrietaran y se hicieran añicos. Pero en lugar de simplemente quemar a Victor o curar las heridas de Lucian, su poder hizo algo sin precedentes en la historia sobrenatural. El vínculo entre Maya y Lucian, fortalecido por semanas de práctica y conexión emocional, creó algo completamente nuevo, mientras la energía de su faro fluía a través de su resonancia mágica y transformaba la naturaleza misma de los vampiros. No solo curó a Lucian, sino que lo cambió a nivel celular, reescribiendo una genética sobrenatural que había permanecido constante desde que la especie emergió por primera vez de los miedos primitivos y las antiguas hambres de la humanidad. El vampiro que se levantó del golpe supuestamente fatal de Victor era algo que nunca antes había existido. Una criatura que podía caminar a la luz del sol
sin quemarse, cuya mordida podía curar en lugar de drenar, cuya misma existencia demostraba que los antiguos antagonismos entre especies eran elecciones en lugar de leyes inmutables de la naturaleza sobrenatural. Víctor ardió en la luz de Maya, mientras ella redirigía su poder hacia alguien que representaba todo lo malo de la cultura vampírica, siglos de violencia acumulada y pensamiento supremacista que trataba a otras especies como recursos a explotar en lugar de socios potenciales en la construcción de algo mejor. Su muerte envió ondas de choque a través de la nobleza vampírica reunida, que fueron más allá de la mera sorpresa por un resultado inesperado, y llegaron a las suposiciones fundamentales que habían gobernado su sociedad desde su inicio. Algunos nobles huyeron de inmediato, no dispuestos a presenciar cambios que desafiaban todo lo que habían creído sobre la superioridad vampírica y el orden natural que colocaba a su especie en la cúspide de las jerarquías sobrenaturales. Otros se arrodillaron en reconocimiento de un poder que trascendía las estructuras políticas tradicionales, reconociendo que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era, la acogieran o no. Cassandra Volturi hizo un último y desesperado intento de preservar el viejo orden atacando directamente tanto a Maya como a Lucian, sus rasgos antiguos torcidos por la rabia de ver cómo siglos de cuidadosa planificación se derrumbaban en momentos. Pero Dorian finalmente abandonó la neutralidad política y actuó con una violencia rápida que puso fin a su amenaza permanentemente, su espada encontrando el corazón de ella antes de que pudiera completar cualquier hechizo que estuviera tejiendo para destruir la evidencia de la transformación que amenazaba todo lo que había trabajado por mantener. La tercera prueba está completa, anunció Dorian a los miembros supervivientes del Consejo, cuyos rostros reflejaban conmoción e incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación en un mundo donde las leyes antiguas acababan de ser reescritas por fuerzas que ninguno de ellos entendía completamente. Mi hijo no solo ha demostrado su fuerza, sino que nos ha mostrado un nuevo camino hacia adelante, uno que nos aleja de las sombras que hemos habitado durante siglos, hacia posibilidades que nunca nos atrevimos a imaginar cuando creíamos que la supervivencia requería escondernos de aquellos que considerábamos inferiores. La victoria vino con consecuencias que se extendieron mucho más allá de las paredes de obsidiana de la arena, ya que la intensidad de la batalla mágica había sobrepasado los hechizos protectores que habían ocultado la corte de los vampiros de la tecnología humana durante generaciones. Las transmisiones satelitales que mostraban el combate sobrenatural ya se estaban difundiendo por las plataformas de redes sociales, subidas por sistemas automatizados que habían estado monitoreando la zona en busca de firmas electromagnéticas inusuales y que de repente habían detectado lecturas de energía que desafiaban la física convencional. Los siglos de existencia oculta estaban terminando en tiempo real, mientras las agencias gubernamentales se apresuraban a entender grabaciones que mostraban criaturas moviéndose más rápido de lo que el ojo humano podía seguir, y una luz que ardía sin ninguna fuente visible de ignición. 6 meses después, el mundo se había adaptado a revelaciones que transformaron todo, desde el derecho internacional hasta la doctrina religiosa, a medida que las comunidades sobrenaturales de todo el mundo se veían obligadas a elegir entre la integración y el aislamiento en una realidad donde el secreto ya no era posible. El incidente de Seattle había creado una cascada de divulgaciones que reveló no solo a vampiros, sino también a hombres lobo, brujas y docenas de otras especies sobrenaturales que se habían estado escondiendo entre las poblaciones humanas durante milenios. Algunos vampiros se adaptaron con una gracia sorprendente, utilizando la riqueza y la influencia acumuladas para integrarse en la sociedad legal, mientras que otros se retiraron a enclaves ocultos,
donde alimentaban un amargo resentimiento por el secreto perdido y soñaban con volver a las viejas costumbres a través de la violencia si fuera necesario. Maya trabajó junto a Lucian para establecer la Fundación Blackthorn, una organización dedicada a construir puentes entre las comunidades humanas y sobrenaturales, a través de la educación, la diplomacia y programas prácticos que demostraban los beneficios de la cooperación sobre el conflicto. Su antiguo lugar de trabajo se había transformado en el primer centro de integración de la Fundación, donde los humanos podían reunirse de forma segura con vampiros bajo una protección neutral que garantizaba que ambas especies pudieran interactuar sin miedo a la violencia o la explotación. El restaurante que una vez solo había servido café a insomnes y almas perdidas, ahora albergaba programas de intercambio cultural, clases de idiomas impartidas por vampiros que recordaban la pronunciación original de lenguas muertas, y colaboraciones de investigación médica que combinaban el conocimiento científico humano con habilidades de curación sobrenaturales que podrían revolucionar el tratamiento de enfermedades que habían asolado a la humanidad desde sus primeros días. Dorian sorprendió a todos al abrazar la nueva transparencia con un entusiasmo que parecía genuino en lugar de calculado para obtener ventajas políticas. Quizás, le dijo a Maya durante la ceremonia de apertura de la fundación, es hora de que los viejos monstruos aprendan nuevas costumbres y descubran si criaturas moldeadas por siglos de miedo y hambre pueden encontrar sentido en algo que no sea la dominación sobre aquellos que una vez consideramos presas. Su transformación de frío patriarca a líder progresista se convirtió en un modelo que otros nobles sobrenaturales estudiaron al decidir cómo navegar en un mundo donde las estructuras de poder tradicionales se desmoronaban bajo el peso de una honestidad forzada. Lucian le propuso matrimonio a Maya no con símbolos convencionales, sino con un juramento de sangre que extendería su vida mortal para igualar su lapso inmortal, creando una asociación diseñada para durar siglos en lugar de décadas. El ritual implicaba una magia antigua que unía sus almas de maneras que trascendían la muerte misma, asegurando que cualquier desafío que el futuro trajera sería enfrentado por dos personas cuyo amor ya había demostrado ser capaz de reescribir las leyes fundamentales que gobiernan la existencia sobrenatural. Ella aceptó sabiendo que su vínculo representaba la esperanza de un futuro que ninguna de las dos especies podría alcanzar por sí sola, una demostración de que la cooperación podía crear posibilidades que superaban cualquier cosa que tanto vampiros como humanos hubieran logrado a través del aislamiento y la desconfianza. La conclusión de la historia los llevó de vuelta a donde todo había comenzado, el restaurante a las 2 de la madrugada, pero el reservado, donde un chico solitario se había sentado una vez en silencio, ahora albergaba conversaciones de paz entre nobles vampiros y diplomáticos humanos que lentamente estaban aprendiendo a confiar el uno en el otro, a pesar de siglos de miedo y malentendidos. Maya servía café a criaturas que una vez se habían escondido en las sombras, mientras Lucian mediaba disputas, con una paciencia que provenía de saber que tenía siglos para encontrar soluciones, en lugar de años o décadas. Fuera de sus ventanas, la primera comunidad mixta de vampiros y humanos estaba tomando forma en las estribaciones de las montañas olímpicas, una ciudad donde la energía de los faros alimentaba una tecnología limpia que prometía resolver problemas ambientales que habían parecido insuperables, mientras que la fuerza de los vampiros construía hogares diseñados para durar milenios en lugar de décadas. La camarera que había mostrado amabilidad a un chico ignorado se había convertido en un puente entre mundos, demostrando que a veces los actos más pequeños de compasión
podían remodelar el curso de la historia cuando eran realizados por alguien cuyo corazón era lo suficientemente grande como para ver más allá de las diferencias y reconocer la humanidad fundamental que conectaba a todos los seres pensantes, independientemente de su especie o habilidades sobrenaturales.